¿Alguien me puede explicar qué carajo está pasando? Porque ni siquiera yo lo estoy entendiendo. Probablemente no vas a entender de lo que te estoy hablando vos tampoco. Por eso, primero, bienvenido a qué sé yo, estoy re loco, este nuevo programa. Yo no sé por qué sigo diciendo nuevo programa cuando ya llevamos más de 10 episodios. No es un nuevo programa, sí, es una nueva sección, pero ya llevamos bastante tiempo trabajando en esto y creo que cada día les gusta más y les copa más. No sé si lo que les gusta es verme hablar o lo que les copa es escuchar a alguien hablando sin parar durante 20, 25 minutos, media hora, y tal vez eso los distrae, los entretiene o los acompaña. No sé cuál será exactamente el motivo, pero por alguna razón este programa parece que sí les gusta y les copa. Por eso así va a seguir siendo y lo vamos a seguir sacando. ¿Por qué arranqué el programa diciendo que no entendía nada? Bien, para comenzar quiero decir que lo que voy a explicar me va a llevar un poco de tiempo, ¿sí? Lo voy a explicar de una manera lo más rápida, fluida, audaz y veloz posible, pero a la vez voy a tomarme los tiempos para pensar bien lo que voy a decir porque quiero ser bastante claro en el mensaje. ¿Qué concha está pasando con el tiempo? ¿Sí? Bien, tal vez no fue lo más claro y educado que te imaginabas, pero sí fue lo más contundente que podía decirte a la hora de preguntarte esto. Se preguntarán a qué me refiero exactamente con la palabra tiempo. Se refiere al clima. ¿A qué se refiere este muchacho cuando habla? ¿Se refiere a que llueve? ¿A que hace frío? ¿A que hace calor de repente? ¿A qué se refiere? No, no me refiero a ese tipo de tiempo. No me refiero al clima. No me refiero a las nubes, al sol. No me refiero a eso. Me refiero a qué está pasando con los minutos, los segundos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años. ¿Qué está pasando? Hace poco tiempo me di cuenta que, y cuando te hablo de poco tiempo te estoy hablando de 4, 3 días atrás, no te estoy hablando de mucho tiempo antes. Te estoy hablando de algo que me sucedió hace 3, 4 días. Me sucede que me tengo que dar cuenta de un momento para el otro que en menos de un mes estamos de vuelta en Navidad y en Año Nuevo. ¿Y cómo me sucede esto? Sí, ya eso es bastante impactante, por lo menos para mí. ¿Por qué? Y les voy a explicar ahora. Estaba con mi novia, ¿no? Charlando con Juli, y ella me dice, che, ¿qué hacemos para Navidad? ¿Lo mismo que el año pasado? Me quedo recalculando, pero para poder contestarle rápido le digo, sí, ¿qué se te ocurre? Más o menos. Y me dice, bueno, nos juntamos las dos familias, o sea, la de ella y la mía, como el año pasado, y hacemos ahí en el quincho de tu casa, hacemos un asado, nos juntamos, comemos, como el año pasado, boludo. Sí, sí, me parece bien, le digo. Está buena la idea. Como para poder contestarle y que ella se quedara contenta porque igual de todas maneras estaba de acuerdo con la idea y era lo que quería hacer para Navidad y para Año Nuevo, ¿no? Pero le contesto rápido como para poder separarme un segundo de la conversación y pensar. Y ahí caigo en cuenta, ¿no? Y digo, la comida pasada que tuvimos con su familia y la mía, en Navidad y en Año Nuevo, el asado ese que tuvimos, la Navidad pasada, parece como si hubiera sido hace como mucho 3 meses. Literalmente tengo los recuerdos tan vívidos y tan a flor de piel, ¿me entendés? Están tan claros que no parece que haya sido hace tanto tiempo. Parece que sucedió hace muy poco. Entonces, de repente pensar que falta menos de un mes o un mes para que llegue la Navidad de vuelta y otra vez programar esta cena y esta comida entre las dos familias, el asado y armar toda la historia, lo cual no me jode, pero me sorprende. Me sorprende porque digo, ¿el año se pasó? O sea, 2022, ¡boom! O sea, un flechazo. No lo vi. No lo vi. Ahora, digo, no puede ser que no lo haya visto. Volvamos hacia atrás, rememoremos y veamos qué hicimos en el año porque por alguna razón no lo vi pasar. Entonces digo, ¿qué sucedió en el año que no lo vi pasar? Empiezo a rememorar. Arrancó enero. Me acuerdo que estaba viviendo en aquel departamento donde hacía stream.
En ese departamento seguí viviendo un tiempo hasta que tuve problemas porque a la dueña le cortaron el gas porque andaba con conexiones un poco turbias. Entonces después se metió una rata a ese departamento porque cuando estaban arreglando todos los caños de gas, removieron mucha tierra, mucha planta. Alguna rata escapó, se metió en el departamento. Después de ahí, por el tema de la rata, para quien me sigue lo sabrá, lo he contado en otros videos, tuvimos que irnos de esa casa porque Julieta prácticamente entró en un caos en su mundo, en su cabeza y en su vida por la rata. Básicamente no podía vivir porque la rata estaba ahí y no teníamos forma de sacarla. De hecho, llamamos a la gente que se ocupa de ese tipo de cosas. Un muchacho muy amable, nos ayudó de mil maneras y no hubo forma. No sé si la rata se terminó yendo sola o qué, pero nosotros nos fuimos primero, no podíamos tardar más. E igual no había gas ya en ese departamento. Así que estábamos bañándonos con una olla, era toda una verga, cocinando con un anafe chiquitito de una sola hornalla conectado a una garrafa. Era todo ya bastante desordenado y estábamos pagando el mismo precio por una situación completamente diferente a la que empezamos en ese departamento. Pero el problema no es el departamento, el problema es cómo comenzó ese año. Comenzó en ese departamento, sucede lo del gas, sucede lo de la rata, nos vamos de ese departamento a una casa que estaba, que es de mi vieja, y mi vieja nos dice, bueno, paren acá por un tiempo hasta que solucionen y encuentren alquiler en otro lado, porque fue todo muy contundente lo de la rata, fue muy rápido, nos tuvimos que ir rápido, entonces paramos un tiempo en una casa de mi mamá. Después de ahí, sucede que tengo una discusión con mi pareja, que es lo que conté en la anécdota esta del supuesto ser que se quedó en esa casa después de jugar al Spirit Box. Después de estar en la casa de mi vieja, tengo esta discusión con Juli, tomamos distancia y yo me termino yendo a vivir a una casa acá cerca que conseguí alquiler solo. En ese preciso tiempo, miento, antes, cuando estaba viviendo en la casa de mi vieja, en esa casa que me dio mi vieja, empiezo a cranear la película. La película que ya todos ustedes conocen. El que no la vio tiene el link en la descripción o en el comentario fijado, pero ya la deben conocer todos. En la época que paramos después de la rata en la casa de mi vieja, comienzo a cranear la película. Escribo la película. En más o menos un mes escribo la película. Empiezo a filmarla. La filmo, la subo. La vendo para toda la gente. Pasa eso. Ahí tengo la discusión con Juli. Porque estaba preparando el estudio de Batime el Café, era todo un quilombo. Y estábamos todos muy tensionados. Juli se va. Después yo termino me yendo a vivir ahora sí, a esta casa, a un par de cuadras, a ese alquiler, que la casa era un poco turbia, que hablando de eso, es para otro video, pero ya lo voy a contar. Tengo una actualización de la inquilina que está viviendo ahora. Es fuertísima. No lo quiero sacar en el canal principal porque ya me van a decir, dale, boludo. Pero lo voy a sacar acá en un qué sé yo, estoy re loco. Cuestión. Me voy por las ramas. Es así el programa, ya lo saben. Cuestión. Mitad de año. Sigo hasta mitad de año en esa casa. Me empiezo otra vez a reencontrar con Julia, a arreglar estas distancias que teníamos. Me voy de esa casa por todos los bondi que tuve con las presiones que sentía ahí adentro, las sensaciones feas que había, las cosas feas que se sentían. Me termino yendo por el susto el día de la Winco, de la radio. Cuando pasa eso no aparezco más. Al tiempo busco mis cosas y me vengo ya directamente a vivir a la casa nueva y armo este lugar, ¿no? Para la productora, para filmar. Ya para esa época estaríamos en septiembre ya. Y después, bueno, va sucediendo, arranca Batime el Café, en vivo, bla, bla, bla. Así pasan un par de meses. Después eso queda como en una pausa por algunas discusiones con los miembros que estábamos acá trabajando. No discusiones, pero por ahí diferencias y cositas que había que arreglar en las que todavía no nos pusimos de acuerdo. Y después cuando me quiero dar cuenta, estamos en noviembre, arranca el Mundial. Y en menos de un mes, diciembre, Navidad y chau 2022. Entonces digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué el año pasó tan rápido? Porque una vez se puede decir, ¿sabés lo que pasa? Cuando vos estás muy entretenido con cosas o estás muy metido
en un montón de secuencias y situaciones que te van pasando durante el año, probablemente como estás ocupado, el tiempo va sucediendo de forma más rápida. No el tiempo, sino tu sensación del tiempo va pasando un poco más rápido. Entonces, cuando llega ese fin de año, vos decís, mirás para atrás y decís, ¿pero qué pasó? Si no lo vi pasar. Porque probablemente, tal vez, esto no es una sensación colectiva, no es que todos vimos pasar el año muy rápido. Tal vez yo lo sentí así y capaz vos que estás del otro lado me decís, no, Mati, para mí pasó re lento, boludo. Es más, no veía la hora que termine. Puede ser. Para eso está la caja de comentarios. Decime si para vos el año pasó rápido, pasó lento, muy lento o pasó normal. Para mí se fue volando, pero literalmente volando. Ahora, yo creo que esto también tiene que ver con la toma de conciencia cuando uno es adulto del tiempo. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí esto se pone un poco serio, pero bueno, está bueno también que algunos de los episodios nos pongamos a hablar de manera un poco más adulta. Cuando yo era más pendejo, cuando era más pibe, te diría más chico que adolescente, yo literalmente, el año duraba una eternidad. ¿Y cómo me daba cuenta que duraba una eternidad? Porque yo no sabía ni en qué mes estábamos, ni en qué día estábamos. Te hablo de 5, 6 años. Yo no sabía ni si estábamos en junio, en agosto o en noviembre. No sabía qué día era, qué semana era. No sabía nada. Yo vivía la vida normalmente y después los demás me iban llevando por el camino. ¿Me entendés? Los adultos. Pero a lo que voy. Para mí, ¿cómo yo sé y puedo decirte que el año me duraba una banda cuando yo era chico? Porque yo me acuerdo que llegaba mi cumpleaños, que para mí era una fecha que esperaba todo el año porque quería los regalos y la fiesta y el quilombo. Y cuando mi cumpleaños terminaba, yo decía, uy, ahora falta una banda para que vuelva a ser mi cumpleaños otra vez. Y me acuerdo que cuando volvía a ser mi cumpleaños, había esperado una eternidad. Pero literalmente se sentía una eternidad de cumpleaños a cumpleaños. Pero eso me da la sensación que de chico mi tiempo o mi sensación del tiempo pasaba muchísimo más lento. Ahora, a medida que fui creciendo, y esto me viene pasando hace por lo menos, no te miento, no te digo una década, pero 6, 5 años me viene pasando, que la sensación del tiempo va siendo cada vez más rápida. Un año no me dura nada. Y no lo digo porque a mí me debiera durar más, porque lógicamente el tiempo pasa igual para todos. Los minutos, son 60 segundos, tanto para mí como para vos, como para el vecino, como para el que maneja la camioneta que vende el pan a las 7 de la mañana. Para cualquiera. Un minuto son 60 segundos. Eso no tiene ningún tipo de refutar, de forma de refutar, perdón. No existe forma de refutar eso. Un minuto, 60 segundos para cualquiera. Aún así, mi sensación del tiempo es que a mí un año no me dura nada. Entonces digo, ¿qué tengo que esperar? ¿Me entendés? Que sentir que yo cumplí 30, ¿no? La vez pasada. Ahora, antes que cante un gallo, voy a tener 31. Cuando me quiera dar cuenta, el 2023 ya va a haber pasado y voy a cumplir 32. Cuando me quiera dar cuenta, voy a tener 47. 3 pibes, un perro y una vecina que se llama Sheila. ¿Me entendés? A lo que voy, que la vida se me está yendo de las manos como arena entre los dedos. Como un pedo en un canasto. ¿Me entendés lo que digo? Está durando muy poco y me preocupa. Porque está bien, ahora somos jóvenes, tenemos toda la vitalidad. Me siento flama. No pasa nada. No pasa nada, pero pasa. Y lo que pasa es el tiempo. Y se va desgastando y se va perdiendo. Todos los días. Mirá cómo se fue el año y no nos dimos cuenta. Está bien, por ahí vos me decís, para mí pasó lento. Amigo, yo no lo vi pasar. Yo no lo vi pasar. Y es horrible. Quiero que los años vuelvan a durarme una banda como cuando era pibe. Y con esto no estoy haciendo un discurso de la melancolía del pasado. Y cómo extraño el antes. No, te estoy hablando en serio de que me gusta la vida que tengo ahora. Soy feliz con la vida que tengo ahora. No quiero volver a ser un niño. O tal vez sí. O tal vez sigo siendo un niño. A pesar de mi edad internamente, en mi adultez,
sigo siendo un niño, pero quisiera sí volver a sentir esa sensación de que el tiempo es largo y tengo tiempo, es hora para hacer lo que sea. Que igual lo tengo en cierto punto. Porque, a ver, si tengo que pensar que como hablando de algo feo, ¿no? Y que no está bueno hablar, pero siendo fatalistas, digamos que me moriré a los 70 y pico de años, con suerte o como mucho. Tengo 30 recién, tengo unos cuantos pirulos para seguir divirtiéndome con boludeces, haciendo video, hinchando los huevos, viviendo la vida, paseando y pelotudeando. Tengo tiempo todavía. Pero lo que voy es que me encantaría esa sensación de que el año equivale a 2 años, como cuando era chico. De que ese tiempo no pasa, de que es más largo, de que es más disfrutable, de que es interminable. ¿Me entendés? Ahora arrancó el año, ¡tuc! Terminó el año. ¿Cuándo? Recién. Pero si pasó el año. Pero si ni siquiera ya pasó. ¿Entendés? No me gusta. Siento que se me está yendo de las manos. Y siento que cuando me quiera dar cuenta, voy a tener 60 años, 3 nietos y me voy a estar muriendo. Y no quiero ser fatalista y decir, dale, ¿por qué te vas a morir? Ya querés dar lástima, ay, pobrecito el que se muere. No, pero ¿me entendés? No quiero que pase tan rápido. Entonces es donde nos preguntamos, ¿es simplemente una sensación y hay forma de recuperar la sensación de que el tiempo pasa más lento? Por ahí no ponerse tantas metas en el año o no tener un año tan intenso, por ahí produciría que pareciera que pasa un poco más lento. Vivirlo más tranquilo, más relajado, tal vez menos estresado, con un poco más de paz, disfrutando más de las cosas pequeñas de todos los días. Un mate, una charla, un abrazo, un beso, que igual disfruto de eso todos los días, pero digo, rodearse más de esas cosas simples y no estar tan cebado en el trabajo y en las cosas, por ahí produciría volver a sentir que el tiempo pasa un poco más lento. O simplemente cuando nos volvemos adultos, ya de por sí por la conciencia del tiempo y saber exactamente en qué mes estamos parados, en qué día y en qué semana, ya solamente por tener esa conciencia, el tiempo pasa a una velocidad más rápida porque prácticamente somos conscientes día a día del tiempo que va pasando. Y por eso cuando éramos chicos, que no teníamos ni idea en qué día estábamos parados, el tiempo pasaba más lento. No sé, estoy flasheando una banda, estoy filosofando a lo loco. Tengo acá una pestaña que se me cayó. Estoy filosofando. Del otro lado estarán diciendo, ¿qué clase de marihuana fumaste antes de iniciar este video? Quisiera saber, ¿de dónde trajiste la marihuana que fumaste antes de iniciar este video? Así podrías convidarme o mínimo decirme dónde puedo conseguirla. No fumé ninguna marihuana, amigos míos. Sencillamente es mi mente que empieza a volar a la hora de empezar a pensar. Cuando empiezo a pensar en un tema y empiezo a hablar sobre ese tema, arranco a filosofar y a preguntarme y a indagar sobre situaciones y tal vez termino hablando de temas que del otro lado dirán, ¿y a mí qué concha negra y llena de pelo me importa que Matías Ponce sienta que el año le está pasando más rápido? Querido amigo, sé que tal vez no te importe que yo sienta eso, pero por alguna razón abriste este video y hasta este punto te has quedado. Y eso tal vez quiera decir que escuchar a un pelotudo hablar de una situación que le sucede a vos te entretiene. Entonces, para hacer una síntesis, creo que lo importante es eso. Si a vos te entretiene escucharme, ¿para qué te haces tantas preguntas? Simplemente poné un video mío y disfrútalo. Y ya está. Estoy sencillamente divagando. Porque este programa se trata de eso, ¿no? Se trata de, che, les quiero contar esto que me pasa. Siento esto que está sucediendo. ¡Pum! Me descargo acá. En qué sé yo, estoy re loco. Y del otro lado, si hay alguien que le interesa verme, calentarme, putear, sonreír, cagarme de risa en un video como este, acá están. Acá están estos videos para ustedes, que bancan y están del otro lado para escuchar una opinión de alguien que nadie le pidió.
Entonces, siento que tal vez sí. En este punto la vida está empezando a acelerarse. Todo está empezando a ir más rápido y todo está empezando a pasar más rápido. Obviamente es una apreciación, y una sensación mía. Porque en realidad, como dijimos hace un ratito, un minuto son 60 segundos para cualquiera. Para mí, para vos y para el vecino. Pero mi sensación del tiempo es que está pasando más rápido. Y que ya cuesta disfrutar las pequeñas cosas de todos los días porque la vida va así. Entonces creo que es cuestión, si te está pasando esto al igual que a mí, de bajar un cambio. Pienso que la solución va por ahí. Bajar un cambio, poner un freno para la moto y bajarle los vidrios. Como quien dice. Disfrutá lo que tenés alrededor. Abrazate a tu familia, a los tuyos, a los que querés, a los que amás. Tomate un mate, tomate un café con leche. Agarrá el celu más tarde, no lo agarres apenas te despertás. Ponete a jugar a los jueguitos en otro momento. Salí a dar una vuelta, sentate un ratito al sol. ¿Qué sé yo? Por ahí es cuestión de parar la moto. Y eso nos va a devolver esa sensación de paz y de tranquilidad. Y esa aceleración continua va a ir mermando y va a ir frenando. Espero que así sea. Porque es realmente sorprendente sentir que la anterior Navidad fue hace 3 meses y ahora estamos de vuelta programando la Navidad que viene. Y ahora yo te digo, entre el Mundial que arranca ahora en noviembre y la programación de la Navidad y organizar la Navidad y organizar el Año Nuevo y qué vamos a regalarnos uno con cada uno y cómo vamos a traer la familia tuya desde allá para acá y cómo vamos a hacer para organizarnos y comer todos juntos y bla, 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 pum, pum. Entre esas boludeces ya estás ocupando espacio en tu cabeza. Cuando te quieras dar cuenta, 1 de enero de 2023. De 1923 iba a decir. 1 de enero de 2023. Cuando te quieras dar cuenta. Yo decía, bajar un cambio, desestresarse, y justamente lo que estoy haciendo ahora es llenarme de más cosas. El Mundial, la Navidad, el Año Nuevo, armar el arbolito, pam, pim, pim. Armar el arbolito. Amigo, mirá. Todavía... Ah, es verde. No sé si se va a ver por el croma. Pero este es el arbolito. No se va a ver por el croma, pero... No lo terminé de guardar todavía el arbolito. De la vez anterior que lo saqué y lo embolsé, no lo terminé de guardar. Está ahí todavía. ¿Y para qué lo voy a guardar si ahora lo tengo que armar de vuelta? Armar el arbolito. Pensar los regalos para mis sobrinitos de Papá Noel. Pensar cómo les voy a hacer la estrategia para llevármelos a otro lado y que no vean cuando les pongo los regalos abajo del árbol y después decirles, mirá, abajo del árbol, ¡ah! Sí, vino Papá Noel. ¿Y dónde está? No, ya se fue, como me hacían a mí de chico. Se viene todo eso de vuelta, que es hermoso, pero un poco me está intimidando ya la situación de pensar, está pasando cada vez más rápido. Por un lado podrás pensar, bueno, Navidad tras Navidad, tras Navidad, tras Navidad, lo vas a disfrutar. Estás viviendo una Navidad tras de la otra casi continuamente. Sí, en ese sentido es lindo. Pero a la vez, cuando me quiera dar cuenta, como dijimos antes, voy a tener 57, 6 hijos, 4 nietos, 2 perros, un gato y mi vecina, que antes no sé qué nombre le puse, Sheila, Naila, no sé qué nombre le puse, va a tener 3 pibes y uno de esos me va a afanar la rueda de la bicicleta. ¿Me entiendes? Es todo un quilombo, pero se entiende. Entonces, vamos a bajar un cambio, volver a la normalidad, pongamos un freno y acomodemos la vida. Tratemos de vivir con un poco más de paz y el tiempo va a empezar a pasar de manera un poco más lenta y vamos a recuperar esa sensación de que el año no estuvo perdido.
A pesar de que tal vez no fue un año perdido, ¿eh? Pero que pasó rápido, pasó rápido. Y no está bueno sentir eso. Quiero sentir que vivo todos los días y que todos los días los estoy aprovechando y disfrutando. Así que vamos a bajar un cambio. Los que estamos estresados, los que no, sigan normalmente. Pero los que estamos medio estresados, bajemos un cambio, tranquilicémonos y vamos a recuperar el ritmo de vida que tanto queremos recuperar. Igualmente vamos a disfrutar la Navidad, el Año Nuevo y también el Mundial. Eso no hay dudas. Los quiero mucho. Filosofé. Simplemente este video fue filosofar. ¿La vida pasa más rápido o es solo una sensación? Déjamelo en un comentario. Los quiero mucho. Esto fue, qué sé yo, estoy re loco. Nadie me preguntó sobre esto, pero te lo quería contar. Gracias por estar ahí. Chau, chau.